Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Perdón la demora, pero bueno, estábamos viendo que sigue entrando gente, muchos que vienen de los jardines. Así que bueno, estábamos entrando un ratito y después aprovechamos a probar la cuestión técnica que vieron que siempre falla. Así que había que ver que esté todo más o menos en orden. Bueno, vamos a empezar formalmente. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta presentación. Agradezco la presencia de la señora supervisora Claudia Ortega, también de la supervisora Beltrán Cristina. También agradezco la presencia de directores de otras instituciones, Normal 1, presente, maestras jardineras, equipos directivos también de jardines, estudiantes, ex estudiantes, la asociación Ana María Benito. ¿Ahí? Sí. Bien. Bueno, creo que no me olvido de nadie. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Bueno, para mí es, digamos, un placer y un honor estar presentando este nuevo libro, El cuaderno en la agenda didáctica del Jardín de Infantes, Inscribir el mundo sobre el papel. Es muy importante la presentación en términos de que, bueno, lo estoy diciendo de alguna manera como en mi casa, en esta institución que me aloja hace casi 30 años como profesora y, bueno, desde hace un tiempo como rectora. Así que, bueno, realmente para mí tiene un peso afectivo muy importante, ¿no? Más allá de lo académico. Bien. Bueno, un poco comentarles que este libro es producto, de alguna manera, de un trabajo colaborativo que se inició en esta institución hace más de 10 años, en el marco de una investigación del Infod, cuando con colegas abordamos el cuaderno y los procesos de alfabetización. Ahí trabajamos con Susana Gaitán, con Mónica Cac, con Diana Urcola, con Silvia Grugnoni, con la niña Bichaín y con 2 estudiantes. No, Adriana estuvo en otro. Me están apuntando. Bueno, o sea que de alguna manera este libro se inicia hace más de 10 años y es producto de un proceso de investigación que empezamos ahí y que yo seguí un poco trabajando y acopiando cuadernos y fotos de cuadernos y bueno, lo seguí amasando y en el año 2020 participé en un conversatorio en Chubut y lo retrabajé un poquito más y bueno, y seguí trabajando de alguna manera hasta que le di forma a un índice y bueno, entre noviembre, diciembre del año pasado y abril, mayo de este año, salió. Dio a luz, dio a luz el libro, bueno. Así que bueno, pero a lo que voy es que bueno, es un trabajo que tal vez yo escribí bastante, pero lo produjimos entre muchos. O sea, hay voces de muchos otros que están presentes en esta producción de muchas maneras. Bueno, y además también un poco escribir es algo que, bueno, que me convoca también desde ese tiempo. Ustedes saben que la escritura organiza el pensamiento y escribir aparte permite pensar y permite producir. Por eso creo que es muy valioso la función epistémica que tiene la escritura. Y además, como bien aporta Olson, la escritura nos invita a ver lo pensado y lo dicho de una manera diferente al ponerlo sobre el papel. Y esto también es interesante de pensar qué hacen los pequeños cuando ponen sobre el papel aquello que piensan de otros modos que no es por medio necesariamente de la escritura, sino de lo que, bueno, vamos a trabajar un poco acá después, de diferentes textos gráficos no verbales, y también verbales en el caso de algunos que puedan escribir, ¿no? Bueno, y vamos a ver un poquito después de esta brevísima presentación, vamos a ver un video de quien escribió el prólogo de este libro, bueno, que hoy no puede estar acá del cuerpo presente, que es Daniel Brailovsky.
Así que bueno, vamos a escuchar unas palabras y después seguimos con la presentación. ¿Cómo están ustedes allí en el salón de actos de la escuela? Espero que muy bien. Yo lamento no poder acompañar el cuerpo presente, pero bueno, la voz es cuerpo y la mirada es cuerpo también, así que es una manera de estar. Mi sensación al leer el libro de René, al ir leyendo los apuntes que me fue adelantando mientras lo escribía, compartir algunas ideas, mantener algunas conversaciones y después tener el gusto y el honor de ser el portero del libro, parándome en la puerta y recibiendo a los lectores que llegan en ese prólogo al que antecede un poema. Creo que todo esto me halaga y me da gusto además que se abra la puerta a una discusión profunda, académicamente muy informada, acerca de los cuadernos. El cuaderno es un objeto escolar muy antiguo, con mucha historia, que surge con el escolarismo de principios del siglo XX, que surge lleno de ideales, de la idea de plasmar el proyecto personal y de la individualidad de cada niño, como se decía en esa época, en un espacio abierto. Poco a poco, la estructura del sistema educativo, ciertos rituales, ciertas fuerzas que se encuentran en las aulas, lo fueron convirtiendo en la escuela primaria en una especie de libro de actas de la eficiencia escolar, digamos, en un espacio en el cual, más que plasmarse en la singularidad de cada forma de aprendizaje, se plasma un registro para poder dar cuenta y para poder, de alguna manera, rendir cuentas y poder supervisar y evaluar la tarea escolar en términos más eficientes. También es el espacio que cierta pedagogía en nuestros días, pienso en Jorge La Rosa, en Jean Bachelard, en Medusa, rescatan como el espacio de los ejercicios, como el espacio del estudio, como ese acto de afecto hacia el mundo que es el estudio y que se plasma en los contenidos escolares. Y llevando todo esto a nivel inicial, pienso que las discusiones que este libro plantea, en donde se piensa un uso específico de este objeto maravilloso que es el cuaderno, que todos llevamos en nuestra mochila, en nuestro bolso y que tenemos uno a mano, con nuestro celular incluso, atravesado de las discusiones y los debates didácticos de las escuelas infantiles. En este punto entonces, bueno, celebro el libro, celebro que sea un libro muy empujado por el viento de la investigación, que sea un libro polifónico en el que se escucha no solo la voz de su autora principal, sino muchas otras voces que dialogan, que aportan, que discuten, que disienten, y que sea un libro además exquisitamente bien escrito, con un estilo ameno, honesto, apoyado todo el tiempo en gestos literarios y en gestos pedagógicos. Así que bueno, sin más, ojalá que sea una maravillosa celebración la que hoy está teniendo lugar allí en Rosario. Les mando un gran abrazo. Bueno, la verdad que para mí un honor y un placer que Daniel haya escrito el prólogo y también muy generosamente haya grabado este video en una situación compleja para él porque falleció el papá muy recientemente y bueno, a menos de la semana de haber fallecido, él solo se acordó de esto que habíamos hablado y tuvo el gesto de grabar el video, digamos, por voluntad propia, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que amerita doblemente este reconocimiento y mi gratitud, digamos, hacia él. Bueno, avanzando un poquito, como él también dice ahí en la presentación, como plantea Daniel, el contenido de este libro es producto de una serie de conversaciones sobre el cuaderno, ¿no? En él entramamos diferentes voces, desde aportes de autores, algunos otros autores que uno lee y no conoce, o que lee y conoce,
y también otros que nos acompañan diariamente en la tarea de enseñar y de pensar al jardín, ¿no? Una tarea que por ahí hacemos bastante seguido los profesores acá en la formación docente, que pensamos bastante y reflexionamos sobre el jardín. Y como dice obviamente Galeano, quien teje escribe, quien escribe teje, y texto proviene del latín textum, que significa tejido. Hoy ponemos a andar este tejido construido con esta multiplicidad de voces, ya que los textos son, como nosotros, tejidos que andan. También conversación proviene de converso, que significa convertir, salir transformado después de un intercambio, de un diálogo. Y en realidad la intención de este libro fue poder, a través de esta mirada múltiple que fuimos haciendo, transformar a este objeto escolar desde la mirada que fuimos aportando desde diferentes voces, desde esta mirada polifónica que fuimos construyendo a lo largo de este libro. Y además, por medio de estas conversaciones, lo que fuimos haciendo fue darle complejidad, darle densidad y darle profundidad a este objeto escolar, a este cuaderno, ¿no? Porque uno por ahí piensa, ¿cuánto se puede escribir sobre el cuaderno? ¿Cuánto podemos hablar sobre el cuaderno en el jardín? Mucho, la verdad que mucho. Inclusive pasó cuando me contacto con la editorial Novedades Educativas, que es la que generalmente me publica, digamos. Al principio al dueño de la editorial, a Daniel Kaplan, no le convencí esto del cuaderno, ¿no? Y bueno, Silvia Itkin, que es la que coordina la colección, siempre apoyó esto y después Daniel Kaplan me dice, no pensé que se podía abordar de esta manera, ¿no? O que se podía escribir y pensar al cuaderno digamos, desde el jardín, ¿no? Y de alguna manera, bueno, lo que hacemos en este libro es abordar al cuaderno como este soporte que permite inscribir la travesía de explorar el mundo desde el jardín. El tema es, ¿qué mundo, de alguna manera, inscribimos en el cuaderno, que tiene que ver con qué mundo mostramos desde el jardín, qué recorte del mundo hacemos y a su vez qué herramientas les ofrecemos a nuestras infancias para que esa inscripción pueda ser con autoría? Porque ¿qué pasa? Lo que nosotros vemos en los cuadernos es, entendido el cuaderno como un campo problemático, es una serie de tensiones que se ponen a jugar, entre ellas la identidad del cuaderno. El cuaderno tiene una identidad que respeta y salvaguarda los postulados del nivel o se parece al de la escuela primaria. El lugar del cuaderno en el jardín. El cuaderno lo podemos, digamos, pensar desde la propia agenda didáctica o el cuaderno siempre está en función de la articulación con el otro nivel. El cuaderno, a su vez, ¿en qué lugar? No el cuaderno, en realidad, lo que nosotros proponemos hacer en el cuaderno, ¿en qué lugar ubican a los niños? ¿En un lugar de productores o de ejecutores que completan consignas? Y esto a su vez implica pensar el cuaderno, posibilita una relación de extranjeridad o de autoría. Pensar que tal vez esas ejercitaciones que se suelen ver en los cuadernos, esas famosas fotocopias, digo, ejercitaciones en términos de actividades estereotipadas para su completamiento, estandarizadas, no son un extranjero en el jardín, en la vida cotidiana del jardín, no atentan contra los postulados que, digamos, fundantes del nivel inicial. Entonces, de alguna manera, el cuaderno se convierte en un campo problemático que es necesario volver a mirar. Y de ahí el título de este libro, El cuaderno en la agenda didáctica del jardín de infantes. Bien. Bueno, siguiendo con esta idea de la conversación, que es un poco lo que hoy ordena este encuentro, fíjense que están armados los livings para sentarnos a conversar con aquellas que colaboraron y que de alguna manera son también parte y tienen un poco de autoría en esta producción. Bueno, digamos que el producto de estas conversaciones
es que obviamente, como les decía antes, permitieron abordar la complejidad de este objeto escolar y posibilitaron conversar desde diferentes puntos de vista para descubrir nuevas aristas, para construir nuevas ideas, para repensar en cuestiones que ya venimos haciendo, y también para darle visibilidad, o de alguna manera, a través de estas conversaciones lo que buscamos es darle visibilidad desde las experiencias que en él se registran al cuaderno como un almacén de memoria, porque permite dejar inscripciones. También nos permite mirarlo con el vínculo con las familias. Vieron que en la pandemia las familias reclamaban el cuaderno, y el cuaderno desde el punto de vista del apresamiento. Esa es otra discusión que aparece en este libro. ¿Cómo nombramos al cuaderno? ¿Es lo mismo hablar de cuaderno de bitácora o cuaderno de apresamiento? ¿Es solo un cambio de palabras o es un cambio de sentido? ¿Acaso las ideas, las palabras no son constructoras de sentido? Entonces no es ingenuo ni es neutral nombrar al cuaderno de una determinada manera o de otra. Y eso amerita también una discusión institucional. ¿Cómo nos paramos desde la institución para pensar al cuaderno? Entonces, en estas conversaciones, por un lado tenemos el cuaderno y en consonancia de alguna manera con las familias. El cuaderno como un asunto institucional. El cuaderno como este almacén de la memoria, como este soporte que permite inscribir esta travesía de explorar el mundo desde el jardín. Pero también ponemos poner en conversación al cuaderno con los procesos de alfabetización. La alfabetización en sentido amplio y la alfabetización en sentido estricto. ¿Cómo se visibilizan estos procesos a través del cuaderno? ¿Qué huellas quedan registrados? Bien sabemos que el cuaderno solo permite, digamos, inscribir en él algunos fragmentos de toda la riqueza de lo que sucede cotidianamente en el jardín. No podemos pensar al cuaderno como se piensa en la escuela primaria, que todo pasa por el cuaderno. En el jardín no. Pero sí el cuaderno nos permite analizar y ver qué está pasando en el jardín, o al menos por dónde se va pensando y qué recortes de mundo se van mostrando a partir de lo que en él se inscribe. En el cuaderno se inscriben fragmentos de la historia escolar transitada, al dejar huella de qué y cómo se exploró, historizando el recorrido realizado, lo cual permite indagar qué historia nos muestran los cuadernos y quién escribe esa historia. Hoy me acompañan gran parte, como les decía antes, de las voces que, digamos, posibilitaron llevar a cabo esta producción colaborativa. Y yo voy a invitar ahora a subir al living, al primer living, a Diana Urcola, a Karina Baez, a Georgina Siglioni, a Carolina Dos Santos, a Claudia Cervantes. Y por otro lado, porque íbamos a establecer una conversación, también la invito a subir al living a Adriana Fernández, a María Luisa García Martel y a Beatriz Bricas, con la cual vamos a conversar sobre el proceso de alfabetización. En realidad pensé en un formato un poquito más de conversación, por eso este formato diferente, lo cual implicó recorrer la escuela, buscar los sillones, traer de arriba de la sala de lectura por otra parte, sacar otros silloncitos de la sala de profesores, pero bueno, miren qué mobiliario lindo que tenemos en la escuela y lo menos no lo utilizamos.
Bueno, un poco vamos a conversar acá con las chicas respecto de cuál es, digamos, el lugar del cuaderno en la agenda didáctica del jardín de infantes, ¿no? ¿Cómo podemos pensar al cuaderno? Por un lado, desde las experiencias que en él se inscriben, donde, bueno, podemos conversar un poquito con Georgina. Paula, no, tengo que ver con el PowerPoint. Avanzar un poquito. Voy a aprovechar, ahora que ella está con el PowerPoint, avanzar uno y algunas cosas que voy mostrando así. La idea no es contarle todo el libro, pero bueno, ya que tenemos algunos PowerPoint, simplemente comentar los títulos de los capítulos, al menos los primeros dos. Si vos pasas, Paula, el primero, podemos avanzar. Bueno, en el capítulo 1, como les decía antes, abordamos el cuaderno como campo problemático, con la extensión que ya les comenté, y con esta querella de denominaciones, ¿no? Que se esconde detrás de estos modos de nombrar el cuaderno, o dime cómo lo llamas y te diré cómo lo usas, o dime cómo lo usas y te diré cómo lo llamas. En el capítulo 2, bueno, que da cuenta de esta primer polifonía de voces, acá trabajamos el cuaderno en la agenda didáctica del jardín de infantes, desde experiencias, ¿sí? Desde ideas y también desde narrativas. Así que bueno, vamos a empezar un poquito, pasamos a la que sigue, y lo vamos a mezclar, me estoy olvidando de estas preguntas que son como ordenadoras de alguna manera, de gran parte del contenido del libro, pero que tienen que ver con cómo procurar en los niños, en las primeras experiencias con este objeto escolar, desde la propia agenda didáctica del nivel. En todo caso, pensarlo necesariamente corriéndonos de la función de articulación, porque es lo que pensamos siempre el cuaderno solamente como una herramienta que posibilita prepararlos para, o la pensamos que es lo que nos demanda la escuela primaria. ¿Por qué no pensarlo desde la propia agenda didáctica del jardín de infantes? ¿Es posible pensar un cuaderno que materialice la identidad del nivel? ¿Cómo darle lugar? ¿Cómo fomentar que los niños desplieguen en él su autoría? ¿De cuántas maneras variadas los niños pueden inscribir en él la travesía de indagar el mundo que cada uno realiza desde el jardín? ¿Cómo dar lugar al registro de huellas personales, más allá de las huellas grupales? Porque vieron que generalmente cuando uno ve cuadernos, todos los cuadernos son iguales. No hay sellos propios casi. O sea, no hay decisiones de qué y cómo inscribir. Muchas veces todos dibujan lo mismo, todos dan cuenta de estas mismas parcelas y se invisibiliza estos procesos singulares y de alguna manera la autoría. ¿Cómo dar espacio entonces a lo diverso? ¿Cómo guardar con las familias estos nuevos modos de concebir al cuaderno? Digo estos nuevos modos porque sabemos que las familias reclaman aprestamiento. ¿Cómo incluir en la agenda didáctica de la institución al cuaderno? Así que bueno, a partir de estas preguntas, que en realidad estas preguntas atraviesan todo el libro, vamos a abrir un poquito con Georgina y pasamos a la que sigue, que hay algunos registros ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Gracias, René, por permitirme participar en este relato de experiencia que se llevó adelante en el jardín número 51, el Jardín Vigil, ubicado en el barrio Tablada. Es un jardín de 16 secciones entre los 2 turnos y esta experiencia específicamente se llevó adelante en el turno mañana en las salas de 5 años. Para poner un poquito en contexto la experiencia, voy a ser muy breve, pero es importante comentarles cómo concebimos el trabajo en el cuaderno.
Siempre tomamos desde el jardín como institución ese desafío de acercarle a las infancias el mundo de la cultura de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, tomamos siempre como prioritario ese objeto de enseñanza a las prácticas de lectura y de escritura. Tenemos siempre en cuenta que desde muy temprana edad, tanto las niñas como los niños van elaborando sus propias hipótesis sobre esa relación que existe entre lo que digo y lo que se escribe. Entonces la idea es siempre enfrentarlos, acercarlos a ese mundo de la lectura, de la escritura, para que ellos tengan esa oportunidad de corroborar, de contrastar, de comprobar esas teorías. Por lo tanto, también lo entendemos como un proceso conceptual, pero de construcción colectiva. Entonces, todas las actividades, todas las propuestas se realizan siempre en conjunto, a partir de la construcción entre pares y adultos, en este caso el docente, ¿sí? Por lo tanto, ustedes acá observan estas fotos que se realizaron en el marco de una propuesta del proyecto Anidando Infancias, en donde se trabajó con las especies de aves que habitan el Parque Irigoyen, que es el parque que está frente al jardín. Como ustedes pueden observar, en una de las fotos hay un instrumento de registro de observación. En ese instrumento de registro de observación, que no fue igual en todas las salas, justamente se trabajó con el interés de cada uno de los niños y las niñas y de la sala en general. En este caso decidieron observar algunas especies de aves. Hay muchas más en el parque, pero en este caso estas eran las que les interesaba: los nidos, los huevos y las crías. ¿Por qué? Porque habíamos trabajado hipótesis previas, el avistaje, la observación de aves, y se hacía necesario poder recuperar todos esos datos, esa información en la sala posterior a la actividad, para después poder analizarla, contrastarla con esas hipótesis, elaborar estadísticas. Entonces, se decidió realizar este registro. Y justamente tomo un poquito lo que decía René antes, esto de la identidad del cuaderno. Nosotros lo denominamos bitácora. ¿Por qué? Porque es esa metáfora que, como mencionaba antes, la dota de un sentido en el que cada niño y cada niña toma registro de ese viaje durante el nivel inicial. Va a registrar las aventuras que vive en esa sala de 5, yo digo que es la sala de pasaje, tan importante. Y entonces, cada niño, cada niña es protagonista de lo que se registra. Como en este caso, donde no hay dos, primero no hay dos dibujos del avistaje iguales y no hay registros de observación, no hay dos iguales. Porque la consigna no es impuesta por el docente o acercada al niño por el docente, sino que la autoría de esa consigna es el mismo niño, es el que registra en su bitácora ese avistaje, destacando lo significativo para él. Esa metáfora de bitácora es la que además dota de ese sentido, de esa capacidad que nos da el lenguaje, de guardar memoria, de recrear y de crear justamente todo lo vivenciado. No sé si
quedó claro, no quiero extenderme más, puedo seguir hablando un poco más, pero no quiero abusar. Pueden hacerme preguntas. Hola, hola. Porque la idea es que conversemos, así que también. Después vamos a abrir al resto, no vamos a conversar nosotras solas. Pero si no, digamos, se nos va. Si abrimos muy al inicio, es una paga un poco. El tema es interesante, a lo mejor también de ir viendo de estos dibujos. En realidad es una categoría que aparece, que son las ilustraciones científicas. O sea, cuando pensamos en esto de que los niños puedan inscribir con autoría aquellos que van conociendo, aprendiendo, que ellos, digamos, tengan herramientas para hacer esas inscripciones que vayan más allá de los dibujos. Entonces, acá aparece, en este caso, lo que Deuval y Huberman, dos especialistas de Israel, llaman ilustraciones científicas, que implican, digamos, una observación atenta y rigurosa, y tiene que ver con una ilustración que se hace desde, digamos, esta observación minuciosa como, de alguna manera, ingreso a el mundo natural, este contacto con el mundo natural, ¿no? No es lo mismo un registro, digamos, desde la lógica de este campo del saber, a, bueno, llevar a cabo un registro utilizando, digamos, la cultura escrita, ni tampoco utilizando las notaciones numéricas, que eso, bueno, ya después lo vamos a conversar en el otro libro. Entonces, bueno, es interesante ir pensando nuevas, digamos, estas categorías que se ponen en juego y que de alguna manera nos permiten comprender de otra manera estas inscripciones que se pueden ir haciendo y también nuestro lugar en tanto enseñantes. ¿Cómo ofrecemos estas herramientas? ¿Cómo las trabajamos con los chicos? Porque no es hagan un dibujito. Hay que trabajarlo de una manera que implique también todo, digamos, donde de alguna manera este dibujo o esta ilustración científica implica todo un trabajo epistémico y de observación minuciosa. O sea, en este caso, bueno, como el pico, las alas, fíjense en las patas del ave, o sea, hay una observación atenta que tiene que ver, que da cuenta de alguna manera de un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo dejamos registro? ¿Cómo ofrecemos herramientas para dejar registro de ello en los cuadernos? Eso sería por ahí lo que resulta interesante destacar de esta experiencia. En este capítulo 2 hay muchas otras experiencias, pero bueno, acá está Georgina contando la experiencia de Rosario. Bueno, la otra cuestión tiene que ver con otra experiencia que se llevó a cabo en otro jardín vinculado con la práctica. Y bueno, acá están sus protagonistas, digamos. Así es. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un gustazo estar sentadita acá, al lado de mis compañeras, integrando a las dos escuelas en las que trabajo. Una es el normal número 2, y tengo compañeras y colegas del normal número 2, y otra, el normal número 3, porque Georgina trabaja conmigo en el normal número 3 como pareja pedagógica, y Carolina del Santo, que es colega y directora del Jardín de Infantes número 238, con el cual hace muchos años, mucho tiempo que venimos trabajando juntos en la formación docente, haciendo un lindo equipo, y muy contenta de que estén todas las compañeras, las profes, las maestras del Jardín 238, con las que tuvimos el placer también de trabajar el año pasado, y esa experiencia que llevamos adelante el año pasado es la que plasmamos en el libro que escribió María René. Así que yo no me voy a detener en contar mucho la experiencia, simplemente comentarles un poquito que en el marco de un proyecto que llevaron adelante las estudiantes de cuarto año en el año 2021, las chicas fueron plasmando en los cuadernos que tenían los niños, esos cuadernos que el jardín revaloriza desde la perspectiva de la bitácora,
todas las propuestas didácticas que fueron llevando en el marco de ese proyecto. Y me gustaría, para no demorar demasiado, que Carolina, que es quien nos abre las puertas del jardín, junto con todas las maestras acá presentes, contar un poquito de qué se trató esa experiencia, y ella más que nadie sabe cómo vienen utilizando desde hace mucho tiempo el cuaderno en el jardín de infantes. Siempre desde una perspectiva de mejorarlo, de revisarlo. No es algo, a ver, vos Carolina me lo dirás mejor seguramente, que está cerrado, sino que siempre están en la búsqueda de hacer sentir al niño protagonista en la escritura de su propio cuaderno de bitácora. Bueno, gracias Claudia, gracias René por invitarnos. Bueno, acá están las chicas también, algunas de las que participaron del proyecto de mi cuaderno. Se planteó, el jardín está inmerso en un Fonavi y el otro edificio en un lugar que tampoco tiene muchos espacios verdes. Entonces surge el proyecto de espacios verdes, por sobre todo. Y bueno, ¿y cómo poder registrar esto en el cuaderno? Pero no solo nos quedamos con el cuaderno propio de autoría personal, sino que hicimos un cuaderno colectivo. Porque si ustedes recuerdan, el año pasado fue un año muy particular porque fue el regreso después del año de pandemia. Entonces, la asistencia de los niños a la primera época del año, se acuerdan que era una semana sí y otra semana no. Esta cuestión de grupalidad y de memoria colectiva estaba totalmente fragmentada. Entonces, el cuaderno fue como el medio, el modo de poder hacer memoria. ¿Y qué registrábamos en eso? Para que cuando llegaran a la otra semana los otros compañeros supieran qué es lo que fue ocurriendo también. Porque bueno, como ustedes saben, para armar la huerta, los espacios verdes estos, uno empieza con el tratamiento de la tierra, las semillas, el crecimiento, y entre una semana y otra ocurrían muchas cosas diferentes. Entonces, bueno, se armaba también un libro colectivo. Después la experiencia, si lo pueden leer, van a encontrar más detalles de todo este trabajo. Pero también lo que pasaba en el libro colectivo era ponerse a pensar qué es lo que iba a ir en ese libro. Que en un poco también cuando charlábamos con las chicas fue lo que nos ocurrió a nosotros, porque bueno, falta Fernanda, que no pudo estar hoy presente, de encontrarnos con la página en blanco y llegar a estos acuerdos de qué es lo que escribimos. Y con los niños, nos dimos cuenta después nosotros que con los niños pasó exactamente lo mismo, esto de encontrarse frente a la página en blanco y empezar a seleccionar y ver qué es lo que vamos a registrar. Esto también fue un trabajo. Y aparte el trabajo culmina con la entrega de un libro colectivo que es tomado de las imágenes que se trabajaron en ese libro de cada sala que había. Cada niño tenía un libro que era de su autoría y a su vez un libro de sala. Terminamos este proyecto yendo a la Biblioteca Cachilo y donándoles y llevándoles un libro que fue, digamos, la suma de todo este libro que se había hecho en forma colectiva. Un trabajo que aparte involucra a las docentes de sección, a las residentes que vienen a participar todos los años y todos los acuerdos que hay que establecer con tanta gente. Y esto era una memoria colectiva de poder dejarle al otro qué es lo que estamos haciendo y estamos viendo. Ese es el lugar que más o menos tiene el cuaderno. ¿Sí les parece? Esto es interesante pensar qué otros soportes, y lo trajimos. Claro, ahí lo van a mostrar, qué otros soportes podemos pensar más allá del cuaderno de bitácora. ¿Qué otros soportes? Bueno, acá aparecería otro soporte que tiene que ver con tu proceso de construcción colectiva, porque el cuaderno es interesante pensarlo en tanto es una herramienta personal de cada niño, ¿no? Que en el mundo del jardín, donde todo se comparte, es interesante este lugar de lo propio, ¿no? Pero en este caso también, digamos, como puede haber un cuaderno que sea común, que sea de todos y construido por todos. Exacto. Nosotros lo que hicimos con las estudiantes fue trabajar como en esa doble vía, digamos. Cada niño tenía su propio cuaderno y a su vez, colectivamente, iban elaborando otro, en el que iban registrando aquello que les resultaba significativo de esa propuesta que se había llevado adelante. Y ese libro, en realidad, lo elaboraron los residentes con lo que fueron recopilando de todos esos
cuadernos grupales que se habían elaborado en cada una de las salas. Ellas hicieron todo un trabajo de recopilación, lo encuadernaron ellas mismas, uno quedó en el jardín y otro fue donado a la Biblioteca Cachilo, que es una institución con la que el jardín viene trabajando desde hace mucho tiempo también. Inclusive llevamos a los chicos a la Biblioteca Cachilo, donde funciona una radio, y ahí, bueno, obviamente le dimos difusión al trabajo también que habíamos hecho. Fuimos con todos los chicos, así que bueno, tuvimos ese cierre, digamos, del proyecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme. Sí, que pusieron las residentes. Las chicas, cuando terminaron el libro que lo traen, escribieron una frase que me pareció muy significativa: en un mundo donde la prisa es un estilo de vida, armar una vuelta es inspirador, trae aires de revolución. Hermosa experiencia. Bien, bueno, y en este marco obviamente se visibiliza de alguna manera todo un trabajo institucional. Entonces, Karina nos va a contar un poquito, o al menos ella aporta esta mirada institucional del cuaderno. Bueno, buenas tardes y por supuesto gracias por dejarme participar con esta experiencia que, bueno, surge en un jardín de la zona suroeste de Rosario, el Jardín 329, que muchos lo conocen por Estación El Gaucho. En el año 2021 nosotros planteamos un proyecto institucional que fuera un poco más dinámico, que nos permitiera revisar muchas de las prácticas y entre ellas revisar qué sucedía con el cuaderno de clases, porque digamos mucho aparece revisarlo en el momento preciso que se comienza a usar. Entonces, ¿por qué esperar tanto y empezar, digamos, a incorporarlo dentro del plan anual? Esto de poder mirar qué cosas hacemos, qué cosas decimos y cómo a veces en esto de querer generar este traspaso para que los niños no sufran, muchas veces decía mi maestra, digamos, bueno, lo acompañamos usando el cuaderno. Tuvimos que deconstruir ese cuaderno y pensarlo, deconstruirlo es poder revisarlo, mirarlo, ver qué cosas aparecían ahí y poder pensarlo como una bitácora hizo que, bueno, tuviéramos que mirar y revisar las prácticas. Entonces, sabíamos que en esto de garantizar mejores oportunidades en primer grado era vulnerar el derecho de aquí y ahora, ¿no? Porque si usarlo para garantizar eso es restar tiempo al juego, al cuerpo, al movimiento, no nos servía, no nos sirve. Entonces, bueno, empezamos a pensarlo y a plantearlo como un texto a construir, como una bitácora que el niño se lleva con esas producciones personales, pero también con esa construcción colectiva y con esa socialización de esas producciones, donde todos aprendemos entre todos. Así, bueno, fueron guardando memoria de las poesías, de las experiencias, y bueno, también eso hizo replantear mucho a los maestros, ya no la consigna y todos hacen lo mismo, sino respetar ese deseo de producción de cada uno, ¿no? Por ejemplo, una de las experiencias fue visitar la escuela. Entonces, cuando vinieron de la escuela primaria, que la tenemos ahí muy pegadita, la escuela 154, cada uno tomó su cuaderno y pudo dejar registro de aquellas cosas que a cada uno le fueron impactando, que le fueron significativas. Así después, cuando socializaban, cada uno iba contando aquello que había dejado en su cuaderno. La idea era esa, digamos, y seguimos pensando todo el tiempo y revisando. Por supuesto que esto hace que uno priorice también dentro de la agenda de los equipos directivos lo pedagógico. Desde el mes de marzo, desde febrero, desde que nos reintegramos al trabajo, porque también los que cumplen la función en dirección saben que aparecen cosas que hay que resolver y que, bueno, uno tiene que estar siempre priorizando, tratarlo urgente, pero realmente decidimos
en el marco del proyecto de alfabetización también sostener esta mirada hacia el cuaderno y de construirlo, como bien decía. En eso también yo, que justamente acá está nuestra supervisora, venimos trabajando y revisando, bueno, qué entendemos por alfabetización, ¿no? Y porque muchas veces se piensa que es solamente la escritura del nombre y bueno, cuántas cosas aparecen dentro de este proyecto de usar el cuaderno como bitácora de viaje, y las maestras, por ejemplo, muchas planteaban el uso de la fotocopia porque eso también lo van a usar el primero, entonces ellos tienen que familiarizarse con ese material, y en eso también volvimos a revisar, bueno, nosotros qué somos, digamos, somos un nivel con una identidad propia, entonces bueno, el aquí y ahora es respetar justamente los derechos de cada uno de los niños y de las niñas. Bueno, no sé si algo más, pero es más o menos eso. Después les invitamos a que vean el libro. Gracias. Bueno, ahora vamos un poquito a ver con el aporte de Diana, que va a trabajar, o a que ella trabajó la relación con las familias y el cuaderno, cómo poder consonar juntos construyendo un sentido compartido. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Cuando María me invitó a participar y a pensar esta relación entre las familias y la presencia de este objeto que irrumpe muchas veces en las salas de 5, en la última parte del año, lo pensé justamente como recién dijo María, una invitación a consonar desde sentidos compartidos. Y así como bueno, la forma o los vínculos de plantear la relación con la familia se pueden nominar de diferentes modos. Hace muy poquito, el fin de semana, estuvimos en la presentación del libro de ESI de Liliana Mals. Liliana habla de vaivenes, ¿no? Vaivenes que acercan y vaivenes que alejan. Y otros hablan de encuentros y desencuentros. Y yo quise hablar de consonancias y disonancias, porque a mí me tira la música. Y en ese juego de consonancias y disonancias, ¿por qué lo pensé así? Porque en realidad esta etimología, para mí, de lo que es la consonancia, me permitió entender un poco más por qué la planteo en esos términos. La consonancia tiene que ver con sonar juntos, ¿no? Entonces, mi pregunta, y un poco la pregunta que hago en la reflexión que comparto en el libro, es si siempre que sonamos juntos, ese sonido es agradable en un todo armónico, ¿no? Y eso todos sabemos que no es así. En una concepción que por allí podríamos llamar más clásica de lo que se entiende por armonía, decimos que es un juego de consonancias, y en versiones más actualizadas sobre el concepto de armonía está formado por disonancias y consonancias. Entonces, sonar junto con las familias en una composición que sea armónica de disonancias y consonancias es la invitación que estoy haciendo a partir de las reflexiones que pongo en este punto del libro. Entonces, al principio, cuando digo, bueno, ¿cómo recibe la familia la presencia del objeto cuaderno? Y siempre se relaciona con una celebración. Entonces, o sea, tratando de indagar entre distintos actores, siempre se celebra, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bueno que llega el cuaderno! Entonces dije, si se celebra tanto, porque nadie dice, no usen el cuaderno porque estamos evitando el cuerpo, porque estamos evitando, si usan tanto el cuaderno van a dejar de trabajar a la expresión corporal, van a dejar, ¿no? Uno no ve que se quejan tanto las familias, ¿no? ¡Qué bueno que llega el cuaderno! Al fin, ¿no? Pareciera que van a aprender algo en el jardín. Entonces dije, bueno, sí, es motivo de celebración, pero entonces quiero pensar, ¿será porque entonces aparece en el tramo final de la escolarización y es el comienzo de una etapa preparatoria para la siguiente? Entonces, bueno, estamos contentos porque están más grandes los chicos, ¿no? Es una alegría compartida. ¿O será porque aún persiste en la familia la representación de que en el jardín se sistematiza la enseñanza y el aprendizaje recién cuando las actividades se plasman en el cuaderno, los cuadernillos, o en lo que sean las propuestas editoriales que a veces circulan en muchas escuelas privadas? ¿O será que cuantas más
más similitudes haya con las propuestas que las familias asocian con el nivel siguiente, más tranquilizador les resulta, porque los nenes y nenas van a estar más preparados para enfrentar los desafíos de la primaria. Siempre la relación entre las familias y el jardín suponen acuerdos, suponen contratos, negociaciones, ¿no?, que hacemos. Y creo que en la medida en que nosotros como institución Jardín de Infantes seamos capaces de explicitar el proyecto o de articulación, de alfabetización, el proyecto pedagógico didáctico que es capaz de alojar la propuesta del cuaderno, creo que más vamos a poder construir estas consonancias a las que me refiero y a las que pretendo, ¿no?, a partir de la presencia de este objeto. Lo que pasa es que si uno no lo plantea, no lo explicita en el marco de un proyecto, corre el riesgo de que la familia espere del trabajo en el cuaderno algo muy diferente de lo que en realidad nosotros le vamos a plantear, porque cada uno cuenta con su historia, con el trabajo que los hermanitos trabajaron con el cuaderno, o como ellos trabajaron cuando iban al jardín. Entonces esas representaciones son fuertes a la hora de las expectativas que tienen del trabajo con el cuaderno. Y eso entonces hace que surjan tensiones y disonancias, ¿no?, que es necesario que tomemos como parte de los desafíos del trabajo pedagógico del jardín para con las familias. Entonces creo que la explicitación del porqué y del para qué del cuaderno tiene que ser, sin duda, el puntapié inicial del encuentro que pautemos con las familias. Esa idea de que este objeto cuaderno suele ser como tranquilizadora y bienvenida, porque consideran que ahora sí van a aprender, a mí también me genera un cierto ruido, ¿no?, porque pienso que hay una suerte de desvalorización de otro tipo de propuestas que a lo mejor no se leen como alfabetizadoras. Entonces, cuando el cuaderno irrumpe, parece que ocupa un nivel de importancia mayor que todo lo otro que sucede. Yo creo que nosotros lo queremos poner en un lugar de valor, pero no en un espacio de sobrevaloración por sobre otras cosas que pasan en la experiencia de los niños y niñas en el jardín, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que tenemos que establecer acuerdos. Estos acuerdos no son bajadas de línea, porque a veces lo vamos a hacer acuerdos con la familia y le bajamos el listado de cosas que tienen que hacer y que no tienen que hacer, ¿no? Entonces, los acuerdos, y a mí me encanta ir a la etimología, acordar implica resolver algo en común, conciliar, componer, pero también una de las acepciones que a mí me vino divino con esto de las consonancias y disonancias y la idea de la armonía, es que también acordar es armonizar varias voces para que no disuenen entre sí. Y ahí la RAE me vino divino, porque me vino a resolver la imagen que yo venía trabajando de la de las consonancias y disonancias. También tenemos que ver de qué manera, qué esperamos de las familias en este acompañamiento, ¿no?, con respecto al trabajo en el cuaderno. Cómo las implicamos a las familias en el trabajo. Y muchas veces los modos en que nombramos esta relación con las familias van dando algunas pistas acerca de cómo se concibe el vínculo. A veces las consideramos socias, a veces las consideramos facilitadoras, a veces son asistentes, a veces son mediadoras, a veces son aliadas. En el punto de este desarrollo, cada una de estas formas de nombrar o de adjetivar la relación con las familias, pero creo que no es una perspectiva ingenua decir cómo adjetivamos esta relación con las familias, porque esto nos invita a asumir un punto de vista y también nos invitan a reconocer que las palabras no son neutrales, que expresan un modo de concebirlas de un marco teórico que le da sentido. Así que bueno, el punto de la relación con las familias lo intento cerrar abriendo a pensar distintos tipos de consonancias con las familias, que es la búsqueda que tenemos que como jardín trabajar. Consonancias para poder comunicar y compartir con ellas cuáles son los propósitos que se persiguen y las perspectivas que sostienen el porqué y el para qué del cuaderno del Jardín de Infantes, en el marco siempre de un proyecto pedagógico alfabetizador planteado en un sentido amplio.
Y después consonancias en términos de sostén, porque desde lo pedagógico didáctico nosotros también como docentes tenemos que ofrecerles a las familias modos de acompañar. Acompañar en los sentidos en los que planteamos el uso del cuaderno, ¿no? No como que las familias preocupadas porque como no llegan tienen que, o no les sale y los tienen que mandar a particular a practicar lo que no les sale en el cuaderno, ¿no? Entonces, esos encuadres son necesarios para ver el sentido del trabajo. Entonces, estas consonancias como sostén ofrecen desde lo pedagógico didáctico estas orientaciones para que las familias nos puedan acompañar, ¿no? En consonancia con los lineamientos del proyecto que le da sentido al lugar del cuaderno. Así que bueno, la invitación es a que busquemos estas y otras consonancias como modo de enseñar con las familias. No podemos entender al niño o niña de la educación inicial sino junto con sus familias, para que en estos lugares de convergencia podamos construir lo común con ellas, ¿no? Y que no surja el lugar del cuaderno como un lugar de imposición, sino de construcción colectiva. Así que bueno, hasta acá el aporte de las familias. Bien, gracias. Bueno, ven cómo se asume densidad este objeto escolar. Y bueno, vamos a ver ahora, antes de pasar a la otra, antes de pasar a la otra mesa, al otro living, simplemente comentar que, digamos, de alguna manera, lo que comentamos recién estaría dentro del capítulo 2, que tiene que ver con esta polifonía de voces. El capítulo 3, solamente lo presento porque no voy a comentar nada acá, pero tiene que ver con, digamos, estas miradas múltiples, como mirar el cuaderno como objeto escolar, desde rituales, desde los sentidos que se construyen, como mirarlo como cartografía o mapa, desde, digamos, cómo la vivencia se puede representar, digamos, en un mapa, con una cartografía, y que esta representación nunca da cuenta de cómo es el territorio, sino simplemente es una representación. Por lo tanto, lo que los chicos inscriben es una representación de lo que ellos comprenden y construyen de alguna manera. El cuaderno como dispositivo escolar, donde, bueno, acá hago todo un trabajo de análisis de los enunciados. ¿Qué anuncian los enunciados en el cuaderno? ¿En qué lugar posicionan a los niños con aquello que se les pide que hagan? ¿Qué gestos esenciales reconocemos en ellos? Digamos, el docente indica, ordena, o el docente propone, sugiere. Los niños completan, ejecutan o producen. Y acá aparece esta cuestión de la autoría, la reproducción y esta relación de extranjeridad también, muchas veces que sucede, ¿no? Con este cuaderno. Y también, digamos, lo analizo como testimonio a partir de las qué huellas quedan en este cuaderno. Y estas huellas tienen que ver con cómo se abordan ciertos saberes escolares en el jardín. Entonces, hacer un análisis de cómo se aborda, y acá aparece, bueno, ¿qué le damos? La actividad de completamiento para el abordaje de la matemática. Entonces, hay cuadernos que hemos visto donde durante una semana dan el 1, otra semana el 2, otra semana el 3, una la A, otra semana la A, la E y la I. ¿Acaso al niño le toca enseñar las vocales? ¿Y en la escuela primaria las consonantes? Hay otras maneras de alfabetizar desde la matemática, desde la lengua escrita, la alfabetización inicial. Entonces hay todo un análisis también sobre estas huellas que quedan plasmadas en los cuadernos a partir, obviamente, de un nutrido registro de fotos. Eso es, sintéticamente, esto abordo en el capítulo 3. Y el capítulo 4 y 5, no lo pasás simplemente, que es lo que vamos a conversar ahora. En el capítulo 4 vamos a ver un poquito cómo leer y escribir, digamos, el mundo desde el jardín, desde la alfabetización en sentido amplio, y de alguna manera en lugar de los textos gráficos no verbales, que es lo que antes algo comenté. Y el capítulo 5
aborda las huellas de acceso al mundo de la cultura escrita, el cuaderno como testimonio de prácticas alfabetizadoras. ¿Qué nos dice el cuaderno? El cuaderno habla, nos dice muchas cosas. Bueno, ¿cómo son esas prácticas alfabetizadoras que pasan en los cuadernos? ¿Qué posiciones se pueden inferir, si es que se pueden reconocer? ¿Alfabetización temprana o alfabetización inicial? ¿Lengua escrita o lenguaje escrito? ¿Prácticas de lectura y escritura o prácticas de lenguaje? ¿Es todo lo mismo? Ahí. Y ahí entonces, te voy a leer para conversar un poquito acá con el otro grupo de colegas, a partir de esta idea de que, digamos, de alguna manera el cuaderno deja huella de estos ensayos que los chicos realizan, que de alguna manera se convierten en matemáticos cuando utilizan notaciones numéricas, se convierten en geógrafos cuando dejan registros a partir de un plano, se convierten en ilustradores cuando hacen una ilustración científica de un cuento, se convierten en escritores cuando cuando utilizan el lenguaje escrito para comunicar o para dejar memoria. Entonces, bueno, la invitación hoy es, con este grupo de colegas, es conversar sobre qué lugar tienen los sistemas de representación como para habilitar diferentes registros en el cuaderno. ¿Qué herramientas le ofrecemos a las infancias para que puedan inscribir el mundo sobre el papel? ¿Cómo habilitar variados modos de registro con la autoría en este mundo de papel? ¿Y qué es lo que dichos registros promueven? Entonces, bueno, un poco la invitación es hablar y a conversar sobre estas cuestiones. María Luisa, ¿quieres empezar? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Luisa García Martel. Yo soy chaqueña, ustedes dirán qué hace aquí. Pero soy jardinera, primero fui jardinera, ya estoy jubilada, pero René me invitó y me dice, vamos a escribir algo sobre el cuaderno. ¿El cuaderno? Verdaderamente, muchos jardines recorro en el Chaco, estuve hace muy poco, más de 100 días, observando en distintas salas, y no usamos cuadernos. Yo les digo, no usamos porque yo tenía que estar sentada en aquel living, me parece. Soy más jardinera que... Y no usamos cuadernos, usamos la carpeta, ¿sí? No sé si ustedes usan la carpeta, pero ¿qué pasa con la carpeta? El niño representa, y ahora voy a los sistemas de representación, ¿y qué hacemos con el dibujo? Lo guardamos, y no lo ve hasta noviembre, ni se acuerda que había dibujado eso. Entonces yo decía, ¿qué cuaderno? ¿De qué me habla René del cuaderno? Y pensaba, ¿no? Porque a los chicos les interesa, incluso dice, señor, ¿te puedo llevar a mostrarle a mi mamá? ¿Sí? Ah, no, porque tenemos que guardar para la carpeta, olvídalo, ¿sí? Entonces nosotros guardamos, secuestramos los trabajos de los chicos hasta noviembre y no lo vuelven a pensar, no lo vuelven a mirar, ¿sí? Entonces pensé, bueno, los sistemas de representación externa, que es esto de representar escribiendo, representar gráficamente, lo que tienen es esta característica de permanencia y de que podemos conservar, ¿sí? Entonces, si quedan permanentes y podemos conservar, ¿qué hacemos nosotros con esa función? Y nada, aparentemente no hacemos demasiado. Y lo hablo porque estoy recorriendo instituciones, ¿no? Entonces, cuando un niño incorpora el sistema de representación, o cualquiera incorpora el sistema de representación, me ayudó mucho en esto Eduardo Martí, un autor que trabaja sobre el aprendizaje y los sistemas de representación. Su mente se vuelve mente cultural. Puede ser letrada, puede ser gráfica, puede ser numérica, hasta tecnológica. Acá las chicas van a hablar de la letrada y la numérica. Pero en verdad es o escribe, o hace números, o usa un almanaque, o representa escenas, ¿sí? Personas, objetos, en esa bendita hoja que quedaba así ahí almacenada. Entonces yo me preguntaba acerca de la función epistémica del lenguaje. Un poco van a ver que justamente se llama así lo que escribo. Y estoy a favor de la función epistémica. Esta función es
volver a mirar para generar conocimiento, ¿sí? Que el niño vuelva a mirar esos registros del avistaje de ave que estaban fantásticos, lo vi, que vuelva a mirar cómo escribía, que vuelva a mirar cómo dibujó, ¿sí? Porque estamos hablando, como decía René, y una metáfora de Borges que no la quiero inventar, la quiero leer justamente, porque estamos hablando de cómo representa un niño, ¿no? Y que esas representaciones que las conservamos, las puede volver a mirar y las puede mejorar, ¿sí? Entonces, esta metáfora de Borges, y la leo para ser fiel al texto, según la feliz metáfora de Borges, nuestro conocimiento es como el mapa que elaboramos para movernos por el territorio de la realidad. Nunca podemos adquirir un mapa que sea exactamente igual al territorio que intenta representar. Siempre será exactamente eso, una representación, ¿sí? Un modelo del territorio, pero no una copia del mismo. Nuestras representaciones son modelos que intentan reconstruir algo de la realidad, pero nunca la reflejan exactamente, ¿sí? De tal forma que nunca hay mapas verdaderos y no hay ningún conocimiento absoluto. Entonces digo, si vamos a la metáfora esta, de que hay un recorrido, hay un territorio que hacemos con los niños, hay unos procesos de aprendizaje, ¿cómo el niño representa eso, digamos que con un mapa? ¿Sí? Hay distintos mapas en los cuadernos, buscamos que sean los mismos mapas, hay representaciones genuinas. En esto de la atención que marcaba René, un poco yo siguiendo a Elena Chili uso mucho enajenado, ¿no? Hay algunas representaciones enajenadas, hay algunas representaciones que el niño cuando ve la cantidad de papeles pegados ahí dice, esa es mía, ¿sí? Porque se siente autor de esa representación que está allí. Eso nos pasa con las carpetas. Entonces yo decía, bueno, interesante que el niño pueda tener en el cuaderno, porque el cuaderno le permite conservarlas, consultarlas, llevarlas a la casa, ir, volver a mirar, cosa que con la sacralización de las hojas no lo puede hacer hasta noviembre, y en noviembre se entera que lo que hizo era una carpeta, porque él no sabía que esta vez nosotros encarpetamos, ¿sí? No son ellos los que hacen la carpeta. Entonces, bueno, me parece que esta función epistémica es muy interesante, y lo más interesante es que lo vamos a ver a los niños pensando. Y los niños, cuando le damos lugar para pensar, la verdad, no dejan de sorprendernos. Así que, bueno, invitar a eso y a la función epistémica del lenguaje, y vamos allá a inventar cuadernos en nuestra zona para que te ocurra. Bueno, Beatriz, por ahí sería importante desde tu aporte. Beatriz es especialista en matemática y bueno, cuando estaba trabajando esto de los textos gráficos no verbales empecé a tener varias dudas y fue la consulta de Beatriz y después le invitó a escribir también digamos, en una portada. Y el tema, bueno, ¿cómo podemos pensar el uso del registro que se deja en los cuadernos que vaya, digamos, que supere ampliamente esta idea de que si enseño el 1, les hago pintar un pajarito, 2 lechuzas, 3, ¿no? Bien. ¿Cómo pensar en las notaciones numéricas? Bien. Y cómo se puede poner en juego. Bueno, dos cosas. Primero, cuando empezamos a pensar esto del cuaderno, que no fue ahora, fue para cuando fue lo de Chubut, era plena pandemia, y ahí empezamos a hablar de mi cuaderno. Cada nene tenía su cuaderno en su casa y no salía de su casa. Ese cuaderno tiene sus números, sus representaciones, su forma, esas cosas que él quería que estén ahí dibujadas o no, pero que después a veces en el jardín no termina sucediendo así. Porque en esta cuestión de, como mencionaban antes las chicas también, esto de uniformar lo que va en todos lados, lo que va escrito, fotocopia o no fotocopia lo podemos discutir, pero en realidad lo que va es siempre escribiendo lo mismo, con un determinado título, de un determinado formato. Cuando pensamos en los números, nos encontramos frente a una disyuntiva importante. Este niño, cuando empiece a conocer números, los va a empezar a conocer en forma oral. La alfabetización matemática se inicia oralmente, no por escrito. Pero después, ¿por qué va a escribir ese número? Y acá viene la cuestión.
la cuestión de la provocación. Yo lo provoco a escribir. ¿Para qué? Y porque está jugando y quiere guardar registro de lo que ganó o lo que perdió. Porque quiere llevar a su casa y mostrar algo que pasó. En esta provocación a la escritura tiene que haber determinada secuencia, fase, organización, por la cual van a coexistir durante un montón de tiempo. Y díganme ustedes si hasta el día de hoy, grandes y todos como somos, cuando la gente juega las cartas, no sigue usando palito. Si cuando hacemos el recuento de votos de las elecciones o de un censo, no volvemos a hacer palito, 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 tachamos. Entonces, esa es una forma de representación del número que se adquiere en un determinado momento de la vida. Y ojo, se adquiere porque en la escuela, porque en el jardín, alguien intervino para que esto sucediera. Porque si no, yo creo que los niños dibujarían directamente los puntitos del lado, porque es lo que lo ven, los números como están en las cartas. Esto de andar dibujando florcitas porque vamos a pensar, o sea, es algo absolutamente estereotipado de algunos niveles. ¿Qué es lo que pasa con esto que decía María René en relación con las porciones numéricas? Con las porciones numéricas. Hay mucho de todo esto que todavía sigue funcionando en algunas mentes que no se dan cuenta que lo primero que va a suceder es contar. Y si voy a empezar a contar, yo no cuento 8. Yo cuento hasta el 8. Por lo tanto, a nadie se le podría ocurrir razonablemente en una didáctica de los números por separado. Pero sí sucede, todavía en algunos sitios, en donde esto de vamos a tener que hacer 4 renglones de 8, porque entonces así la mano se va transformando al modo de escribir en la escuela. Entre paréntesis, todos nuestros nenes están acostumbrados a la tecla, y todos van con la tecla. ¿Cuánto nos cuesta después que puedan escribir a lo mejor una letra o un número de una manera entendible? Ahora, ¿es un modo de lograr esto hacer 5 renglones de 8? Segundo, con muy buena intención de algunos maestros, ¿es un modo de hacer esto? Caminar arriba de un 8 que está escrito en el patio, porque entonces voy a relacionar con la educación física. Y ustedes se ríen, pero que los hay, los hay. Vamos a poner las sogas de manera que... y después lo copiamos. A ver, es indispensable que además de provocar a la escritura, a este niño en su cuaderno, del modo que a él le parezca, que sea necesario guardar registro de eso, coexisten simultáneamente distintos modos de representar. Niños que dicen, acá dice 4, y nada más, y acá dice 4, y después más adelante vamos a dibujar un dado y después más... Pero en ese proceso todos los maestros tienen que tener claro para qué lo provocan y para que esto no sea una pérdida de tiempo en esto que decía el 1. Le vamos a pegar yerba al 1. Yo pertenezco a esa generación que le pegábamos yerba al 1, al 2, al 3. Pero cuidado, no está lejos de esto esa banda numérica de la revista de la maestra jardinera que tiene unos números 3 gordos y horribles, donde ¿qué nene va a poder copiar ese número? Entonces, y ya me gustó, la compré y la pegué porque estaba re linda, pero en realidad yo tengo que saber que si quiero alfabetizarlo, hacerlo ingresar a ese mundo de la cultura de símbolos y signos que tiene el adulto, tiene que ser de un modo natural y no artificial. Esa naturalidad está dada por el tipo de problema que le presento. Si yo le presento un problema dentro de un juego donde hay que acordarse de ese número que salió por algún motivo, será un motivo pertinente como para que lo quiera escribir. Ahora, no es motivo pertinente copiar la fecha todo el día, porque realmente tampoco sabe muy bien si esto viene o no viene al cuento de algo de lo que le va a suceder. Es motivo pertinente, como planteamos en el libro, que me gustó mucho mostrar algunas de esas actividades que realizábamos con las alumnas del profesorado de nivel inicial, salir a recorrer el barrio, sacar fotos de los números y después volver y empezar a hablar sobre para qué servían esos números que estaban ahí, o tomar imágenes y guardar registro en el cuaderno de algunas cosas que en la imagen suceden y que son el primer
modo de problema, tal cual como en la escuela primaria luego va a suceder. Esto de preguntar, ¿por qué ves en esta imagen 3 patos, 2 gallinas, un conejo? Bueno, bárbaro. ¿Cómo escribimos eso? ¿Cómo lo registramos? ¿Podemos registrarlo con números? ¿Dibujamos las gallinas, los conejos? ¿De qué manera vamos a registrar? De ahí que es mi cuaderno. Y mi cuaderno con función de escribir números para contar, escribir números para ordenar, números para calcular desde el nivel inicial. En ese camino nos interesa muchísimo empezar a pensar sobre imágenes como portadores de texto que no son verbales, sobre las cuales empecemos a preguntar de una vez por todas, en vez de todo el tiempo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y llevar a todo tipo de trama descriptiva. ¿Qué te parece que está pasando en esta imagen? Porque ese va a ser el primer paso para ese horrible problema de primer grado donde dice Juan se compró un caramelo, después le regalaron otro. ¿Cuántos tiene ahora? Podemos empezar desde las imágenes y empezar un camino totalmente diferente. Seguro que lo vamos a tener que luego continuar. Y ojo, no lo preparo para el nivel inicial. La escuela primaria se tiene que preparar para recibir al nivel inicial. Bien. Bien, y en esta misma línea de, digamos, con Adriana, discutimos mucho, pensamos, escribimos, borramos, volvimos a escribir, cuando abordamos el cuaderno y su relación con los procesos de alfabetización. Como ya antes decía, ¿qué hablamos de alfabetización temprana o alfabetización inicial? ¿Lengua escrita o lenguaje escrito? ¿Prácticas de lectura y escritura o prácticas de lenguaje? ¿Es todo lo mismo? ¿Qué prácticas alfabetizadoras aparecen en los cuadernos? ¿Desde qué lugar nos paramos para pensar la alfabetización? ¿Enseñamos las vocales? ¿Le pegamos papelitos adentro de la A? ¿Así se aprende? Bueno, y a partir de ahí fue que hicimos todo un trabajo sobre un análisis. Analizamos las prácticas alfabetizadoras desde diferentes fotos de cuadernos. Bueno, buenas tardes. Realmente la experiencia de conversación y después de escritura con María René fue muy epistémica, no epistémica, muy epistémica. Y la conversación concretamente es primero convertirnos a acuerdos o consensos sobre lo que íbamos a hablar. Entonces, el primer punto que le comentaba a María René hoy, que me parecía interesante tratar, era la palabra inscribir, pensándola como un verbo que heredamos del latín, que comienza con un prefijo que nos indica un lugar, que es dejar una marca sobre, un trazo, una huella que hace memoria, que deja un registro y que nos da una relación de pertenencia con el lugar a donde se deja esta marca. Entonces, el cuaderno es un espacio, si lo pensamos desde la clave que las chicas lo mencionaron, de bitácora, un espacio donde se dejan marcas de un viaje por un mundo en donde un montón de conocimientos se van haciendo aprendizaje. Un mundo donde la curiosidad es el motor que lleva el barco hacia adelante. Y es un mundo de papel. Y entonces el verbo inscribir también nos remite a la escritura, y a la escritura no como una traducción del lenguaje oral, sino a la escritura como un mundo que tiene una lengua propia, la lengua escrita alfabética en nuestro caso, que implica un trabajo de enseñanza sistemática y que desde el año 2013, con la resolución 174, comienza en el jardín. Por eso las discusiones que teníamos con María René tenían que ver con qué estábamos diciendo cuando decíamos alfabetización. Y alfabetización en sentido amplio y alfabetización en sentido estricto. Y en sentido estricto como esa misión tan interesante que es acompañar a los niños y a las niñas al mundo de la palabra escrita, al mundo de la cultura escrita, al mundo de la ley y de los libros y de la literatura. Porque todas las leyes están escritas y la literatura nos muestra un mundo
mundo de papel que desde que los bebés nacen escuchan con mucho interés y que les encanta y que los disfrutan. Entonces, cuando nosotros decimos ingresar al mundo de papel, es ingresar a un mundo de palabras que se puede disfrutar, que es una representación más o menos cercana, más o menos lejana del mundo de la realidad, pero que en el jardín empieza a conocerse. Y bueno, y a raíz de estas conversaciones empezamos a mirar qué nos decía el cuaderno acerca de esas prácticas alfabetizadoras. Y la verdad que, escuchando a Beatriz, en el caso del ingreso a la lengua escrita, por ejemplo, nos dicen que es muy importante y está muy instalado como práctica histórica en el jardín el trazo de las letras. Parecería que alfabetizar es trazar letras, y no cualquier letra, sino las vocales. Una de las preguntas era ¿por qué las vocales en el jardín y las consonantes en la primaria? Y tienen que ver con procedimientos, creencias, prácticas que de alguna manera están instaladas en el trabajo docente. Con herencias pedagógicas, concretamente. Con herencias que tienen una carga muy importante porque permanecen. Cuando María René me mostraba fotos de los cuadernos, yo decía, bueno, ¿y de qué años son? No, son de ahora. 2021. Casi todas las fotos son del año 2021 y son muy parecidas a las del 2010, 2010, 2011, 2004, 2005. O sea, mucha recurrencia en el tipo de, digamos, de ejercitaciones, no sé si llamarlo así, pero lo llamo así a propósito porque es un término más primarizado, ¿no? Con estas fotocopias, ¿no? Y que si uno se mete en internet y googlea y pone aprestamiento, aparecen, digamos, creo que desde cuando yo era jardinera las mismas, pero ahora parece que están como ayornadas, bajo un poco también el paradigma de la neurociencia, donde obviamente hay que desarrollar habilidades, preparar el cerebro para aprender a leer y escribir. Y ahí también tenemos algunas tenemos discrepancias, no la vamos a mostrar en público, María René. Desde el punto de vista del aprestamiento, está totalmente vinculado con la teoría maduracionista, perceptivista. El trazado de las letras no tiene que ver con la escritura. O sea, ese trazado de las letras es pensar en conocer un sistema de representación, pero que si está vaciado de sentido y que no tiene que ver con construir ningún significado, es una práctica motriz. Y ahí, perdón, ahí entrejuegan lo que yo decía antes, esto de las herencias pedagógicas. ¿Cómo las herencias pedagógicas formatean las prácticas en general, y en este caso las prácticas alfabetizadoras, ¿no? Porque, digamos, como decía, ¿desde dónde nos paran para entender la alfabetización? Digamos, ¿hay que aprender las vocales para aprender y el abecedario, para aprender a leer y escribir? Eso, digamos, ¿es decodificar o hay que producir un texto? ¿Y cómo provocamos la producción de un texto? ¿Qué lugar ocupa el docente ahí? Bueno, creo que ahí van a tener que leer el capítulo 5 para que vean los contrapuntos que aparecen entre nuestra conversación. Pero el punto muy importante en el jardín es que el docente presta sus conocimientos sobre el sistema de escritura y los estudiantes comprenden en el proceso de escritura, por ejemplo, a través del maestro, cómo se representa una historia, cómo se representa un poema, cómo se representa un mundo de palabras socialmente. Entonces, en el jardín, el mostrar el sentido social que tiene la escritura, la direccionalidad, la forma de organización gráfica, la disposición de los tipos de letras, el mostrar textos escritos mientras se los está leyendo es introducirlos en el mundo de la lengua escrita. Y son prácticas alfabetizadoras muy importantes que se distinguen de los procesos alfabetizadores que se pueden desatar en el hogar. Por eso nos pareció muy importante hacer la diferencia, cuando hablamos de alfabetización en sentido estricto, de una alfabetización temprana y de una alfabetización inicial.
porque la alfabetización temprana es un proceso de ingreso al mundo de la cultura escrita que es asistemático y que depende en gran medida de los cuidadores y del interés de los niños, y está atado a prácticas que se desarrollan a veces en el jardín maternal o a veces en las familias, pero que no se pueden medir. En cambio, en el caso del proceso de alfabetización inicial, hay una organización y un avance por niveles de conocimiento acerca de lo que sería ir empezando a leer el mundo y ir coleccionando de manera logográfica la forma de las palabras, ir comprendiendo cómo se va armando el principio alfabético, es central como base de la alfabetización inicial en el jardín. Si eso pudiera lograrse en la salita de 5, creo que tendríamos un primer ciclo de la escuela primaria con alumnos estudiantes en realidad que tienen un conocimiento básico de cómo son las formas de la lengua escrita, es decir, esta cuestión del principio alfabético como un sistema de correspondencia en una grafía que tiene sonidos que a veces coinciden y muchas veces hay más de una grafía que comparten sonidos, es decir, las particularidades de la lengua escrita, que son diferentes de la lengua oral y que son tan importantes en el proceso de alfabetización inicial. De alguna manera, ahí en este capítulo 5, también un poco planteo esto de que la alfabetización aparece como un terreno de arenas movedizas, porque no hay mucha claridad, ¿no? Si ustedes van a leer, hablan de la exploración de... Entonces, ¿cómo es esa exploración? ¿Es una exploración espontánea? ¿Es una exploración de alguna manera, no quiero decir dirigida, ahora no me sale el término, digamos, que intencionada? ¿Es una exploración intencionada? Porque no es lo mismo. Porque si no estamos ahí entre la alfabetización temprana y la alfabetización inicial. Pero si los NAP hablan de alfabetización inicial, entonces, ¿dónde estamos parados acá? Es un terreno de arenas movedizas donde hay muchas indefiniciones. Y eso también llama a poder, de alguna manera, tomar una posición institucional. Y en este contexto santafesino, donde, entre otras cosas, se pide a las instituciones el proyecto alfabetizador, bueno, ¿cómo entendemos la alfabetización desde todos estos interrogantes? Porque si no, muchas veces como que queda muy difuso. O sea, hablamos de lengua y de lenguaje. No es lo mismo lengua escrita que lenguaje, que lectoescritura. Y parece que fueran sinónimos y corresponden a posiciones diferentes. Se implica un estudio de alguna manera, ¿no? Y pues para poder asumir un posicionamiento. Y bueno, de alguna manera, digamos, a lo largo de este libro, bueno, vamos mostrando todas estas cuestiones que estuvimos conversando. Digamos, hay puntos de acuerdo, puede haber algunos puntos de no tan acuerdo. En realidad hay una línea común, obviamente. Y bueno, y como dije en un momento y vuelvo a decir, este objeto escolar, al ponerlo en conversación, pudimos darle densidad y pudimos convertirlo en otra cosa, porque eso también implica la conversación. Lo convertimos en otra cosa, en un objeto mucho más complejo desde todas estas miradas que, digamos, cada uno de los que están acá pudieron aportar junto con aquellos autores que también obviamente enriquecieron esta construcción. Así que bueno, las invito y los invito a leer el libro, donde está mucho más explayado todo lo que estuvimos hablando. Y bueno, creo que puede hacer un pequeño aporte, un granito de arena, al menos como para empezar a mirar con ojos de interrogación este objeto escolar que tiene presencia ya hace mucho tiempo en el jardín. Bueno, empecemos a mirarlo desde otro lugar y empecemos a preguntarnos cosas que por ahí no nos preguntamos y veamos qué lugar tienen los niños y las niñas en el cuaderno, ¿no? Porque, insisto, de golpe tenemos, digamos, este nivel que se vanagloria de que posiciona al niño como sujeto activo, constructor, pensante, de golpe en el cuaderno aparece como un ejecutor que reproduce. Entonces hay que tomar posición.
Así que bueno, les invitamos a leerlo y también les invitamos si quieren hacer algunas preguntas y a que sigamos conversando. Si quieren hacer algunas preguntas, estamos acá disponibles. ¿Querés? Este es inalámbrico, así que puede circular esto. Sí, está este que... Hola. Bueno, justo nombraste ahora el tema del Ministerio de Santa Fe y demás. Uno se plantea en el cotidiano cómo llevar a cabo, por ejemplo, esa experiencia maravillosa que contaron las chicas, con la vorágine de exigencias de otro tipo, que son burocráticas o efemérides, que te cortan esta posibilidad de conversación con los chicos, esta posibilidad de dejarlos a ellos opinar, de dejarlos a ellos trabajar en otro ritmo, en otro tiempo, en ir a lo mejor en 15 días, no en solo una ronda, producir algo. Lo digo como experiencia personal, o sea, a mí me pasa esto y muchas compañeras mías les pasa lo mismo. La vorágine de cumplir con otras cosas nos resta tiempo para poder llegar a tener una conversación respecto de estas experiencias y después poder plasmarlas con los chicos. Eso es lo que por ahora nos está como movilizando bastante. Y ahí aparece el tema del tiempo. El tiempo, ¿no? Como que hay que cumplir con un montón de cosas y siempre estamos apurados. Hay veces que vieron que en la pandemia se empezó a decir menos es más, ¿no? Y la otra cuestión es la agenda institucional. ¿Cuál es la agenda didáctica de la institución? Que por ahí cuesta tanto, porque bueno, también estamos en un contexto muy complejo de muchas problemáticas sociales, donde bueno, también tenemos a lo mejor una agenda didáctica y tenemos que resolver tantos problemas, bueno, y acá hay supervisores que pueden dar cuenta también y directivos, donde se dificulta, pero bueno, a lo mejor hay que pararse a pensar un poco y discutir algunas cuestiones, porque si no nos ponemos a discutir y acordar. Se escucha la voz. Las chicas pueden, yo quiero decir, las chicas lo hicieron. No, me pregunto, yo le contesto de acá. Sí, ¿Se acopla? ¿Está abierto? Mira, yo en el conjunto de todo, a lo mejor te puede llegar a apabullar, pero yo pienso en esto. Si de no abordar todo simultáneamente, vos decís, bueno, a ver, vamos a ver cómo hacemos para que este cuaderno sea su cuaderno y no el cuaderno. Bueno, ya empezamos con algo. Vamos a ver cómo hacemos para que cada uno, con su cuaderno bajo el brazo, registre los resultados del juego en este papelito. Son todas cosas que seguramente hacen. ¿Cómo hacemos para eliminar esta fotocopia que aparentemente... O sea, te digo lo de la fotocopia porque, a ver, gente, a veces, supónganse, si yo quiero ver cómo un nene reconoce una pequeña serie numérica, creo que hay algunos jueguitos en los cuales aparecen numeritos que hay que unir y no le voy a hacer copiar eso, a veces se le doy en una hoja y lo va a resolver, por supuesto. Puedo trabajar en algunas hojas móviles que después las pegamos en el cuaderno porque me llevo registro de eso que estuvimos haciendo. A mí me parece que la gran transformación de todo no la vamos a ver ni nosotros ni nadie. A mí me parece que hay que empezar ¿cómo te diría? Reflexionarse hacia adentro cada una de las cosas que uno va haciendo, pero no todas a la vez. Empezar de a poco y decir, bueno, a ver, en esto, ¿para qué estamos usando el cuaderno? No, la verdad que para nada. Bueno, ¿cómo podríamos incluir al cuaderno en esto? Bueno, ahora, ¿cómo podemos incluirlo en esto otro? Porque digamos, de a todo junto va a ser imposible decir de armar un proyecto. Las chicas armaron esto porque evidentemente, además, creo que cada vez que surgen proyectos así importantes es porque hay un montón de gente que sin decirlo lo venía pensando, masticando y haciendo todo el tiempo y de golpe llegó un momento que dijo, wow, vos hiciste esto, yo hice esto, vamos a plasmarlo en algo. Pero tampoco salen las cosas así como por magia, me parece a mí, todas juntas. Pero tampoco hay que esperar a que salga eso. Yo iría con cosas pequeñitas de todos los días, de discutirse eso. Me parece que
me ha dado resultado en la vida, de ahí en la de esa, puede servir acá. Por ahí la misma vorágine pasa en las chicas, la misma provincia. Por ahí ustedes pueden contar cómo hicieron para frenar eso. A mí me parece que en esta idea a veces de funcionar como grupo es hacer todo lo mismo. Y la idea es poder que cada grupo tenga también representada su identidad, que cada uno pueda seleccionar criteriosamente qué con ese grupo. Entonces ahí también está la riqueza. Y entre todas vamos aprendiendo de todas, también como equipo de maestros. Y también no pensar que una efeméride corta algo, digamos, ¿no? Cómo la integramos a la vida del jardín y cómo los niños la pueden representar, registrar también en su cuaderno, como una propuesta más. A mí me quedó sonando esa palabra cuando vos la dijiste, porque evidentemente lo sentís así, como que hay algo que corta lo que tenemos que hacer. Y bueno, también la vida del jardín tiene sus emergentes o este tipo de propuestas que nosotros perfectamente lo podemos integrar y priorizar también, ¿no? Que sí, que no. Esto es lo que decía Beatriz. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Yo personalmente creo que se escuchan. Sí, se escuchan, no somos tantos. Ahí está el micrófono. Bueno, no, en primer lugar felicitarte, María René, y a quienes dialogaron y repensaron, porque me parece muy potente la perspectiva, el enfoque, el posicionamiento que tienen. Es un tema, bueno, me alegra que haya otra colega supervisora, no la conozco, pero bueno, mucho gusto, me alegra, son de nivel primario o inicial. Inicial, me encanta. Ojalá esto se multiplique, digo, estos debates, porque el cuaderno siempre ha sido un dispositivo, un instrumento, como quieran llamarlo, controversial, digamos, ¿no? Y esto está bueno, esto de la inclusión, lo que traía de la mirada de la familia, el cuaderno como un controlador de alguna manera. O me encantó tu perspectiva cuando decías, bueno, repensar el sentido de las históricas carpetas, cuando en realidad uno acopia, es el acopiador de los trabajos de los niños, y el concepto de bitácora, qué bueno que se recupere, porque es un concepto no nuevo, digamos, pero en ver al cuaderno como una idea de esto de bitácora, cuaderno de viaje, donde aparece esta idea, posiblemente además que sea el sujeto para él, como sujeto, digamos, ¿no? Que el niño lo tome desde ese lugar de subjetivación y subjetividad, y permita, estoy pensando en revisar trabajos, rearmarlos, rehacerlos, reescribirlos, digamos, toda esta idea conectada al concepto de evaluación que está en juego, y de revisión de los propios procesos y mejora del aprendizaje del niño, a diferencia del lo guardo. Así que yo, la verdad, bueno, me encantó el modo, invitan, digamos, a leer el libro, y fundamentalmente a que esto se vaya trabajando en el nivel inicial, a través de estos proyectos, de estas ideas. Me parece muy, muy potente, por supuesto también en la formación. Así que van mis felicitaciones para María René y para todas quienes aportaron a este logro. Gracias, Claudia. Otra cuestión que, bueno, por ahí no sé si quedó explícita, pero la idea es pensar justamente este cuaderno como este soporte que permite atesorar, cuando uno dice, bueno, la travesía de explorar el mundo desde el jardín, tiene que ver con, bueno, dejar registro de las propuestas que llevamos a cabo, ¿no? No que esté compuesto por un conjunto de actividades en paralelo a la vida cotidiana del jardín, ¿no? Parecería que, ¿no? El famoso trabajito, bueno, ahora vamos a trabajar y después vamos a jugar. Bueno, ¿por qué no, digamos, la idea es que el cuaderno pueda atesorar, digamos, puede inscribir en él algunas pinceladas de esta propuesta pedagógica que estamos llevando a cabo, como manera de guardar en la memoria, como manera de comunicar,
como manera de volver a ver, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendimos con esto? ¿No? Por eso yo en 2 o 3 ocasiones dije, bueno, el cuaderno como este almacén de la memoria, ¿no? Pensarlo desde ese lugar, ¿no? Y que realmente pueda dar cuenta de algunos fragmentos de lo que se aprende en el jardín, pero con sentido, en un contexto de sentido, no como un conjunto de actividades sueltas, carentes de sentido, valga la redundancia, estereotipadas o estandarizadas, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos entrar el registro de las propuestas didácticas? Yo quiero decir algo en relación a lo que está diciendo María. El cuaderno como objeto invita a una lectura semiótica, es decir, una lectura que implique qué simboliza el cuaderno dentro de la cultura escolar. Y creo que esta experiencia de escritura que todas transitamos nos hizo pensar que puede tomar en el nivel inicial identidad propia como un espacio donde se almacenan saberes que los chicos van transitando, pero que además pueden revisitar. Y en ese sentido, esa lectura invita a cambiar socialmente la mirada del cuaderno. Más o menos, un poco lo que decía ella, ese paso de una carpeta que se llevaba a fin de año como una carpeta de trabajos a un cuaderno que va y viene del jardín a la casa, en donde se muestra el avance de los aprendizajes y de los registros que los propios chicos quieren dejar, sin una consigna que implique como en la escuela primaria una fecha, un trabajo y un objetivo de evaluación, sino como un registro de las marcas que los chicos van dejando de lo que se fue haciendo para ellos en el tiempo del jardín. O sea, como una manera de describir la experiencia, ¿no? ¿Cómo dejamos, o sea, porque también cuando, y esto aparte tiene que ver con la función epistémica del registro, cuando nosotros de alguna manera lo plasmamos sobre el papel, también nos permite volver a verlo o verlo de otra manera. Así que cuando escribimos, nos permite revisar lo que escribimos y pensar cosas que no habíamos pensado, o los registros que hacen los chicos también. Entonces, bueno, la invitación es a pensar el cuaderno desde estos múltiples lugares, a pensar en un cuaderno que respete la identidad del nivel, y no que esté pensado en la imagen y semejanza de la escuela primaria. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más. Si no, ya estaríamos cerrando. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, que fueron quedando. Bueno, gracias por haber venido y haber compartido con nosotras también esta conversación. Sí.